y yo. Perdón, es que estaba Ok. trabado. ¿Estaba preparando el tema? No, se estaba trabando mi compu, pero ya quedó. Ok. Falta uno, somos 13, 12. Faltan 2 personas, ¿no? Sí, Doc, una compañera está ahí luchando con su internet, pero ya se está conectando. ¿Y quién más? ¿Quién es esa compañera? Cas, pero ya la vi aquí, no se preocupe ya. Ok. Ok, adelante. Empezamos. Sí, doctor. Nosotros vamos a hablar del aborto. Primero que nada vamos a tener su significado. ¿Qué es el aborto? Más que nada. El aborto se va a definir como la interrupción espontánea inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal. La viabilidad fetal se clasifica antes de la semana 20 de gestación o cuando el feto pesa menos de 500 gramos. Esto también antes se clasificaba por el tamaño cefalocaudal, que era de 25, menor de 25. Ahorita ya no se hace así y ahorita las únicas que están por la OMS es antes de la semana 20 de gestación o cuando el peso es menor de 500 gramos. ¿Qué significa el número 1 que ven aquí? El número 1 que ven ahí significa que es la primera causa de hemorragia obstétrica y de 3 o igual. ¿Qué significa esto? Esto significa que esto va a ser un aborto. Bueno, se me olvidó la palabrita. Cuando es un aborto que ya es muy seguido, es de 3 o más. Se me olvidó ahorita la palabra, ¿cómo se dice, doctor? Recurrente. Un aborto recurrente. Se llama pérdida repetida de la gestación. Actualmente. Ok. Como pérdida repetida de la gestación. Una pérdida. Anteriormente se llamaba como recurrencia. Una recurrencia, pero se llama pérdida repetida de la gestación. Ok, doctor. Gracias. Es una pérdida repetida de la gestación. Va a ser cuando es de 3 o más abortos. Siguiente, por favor. Definición y clasificación. Vamos a tener según la causa, aborto espontáneo o el aborto inducido. El aborto inducido puede ser mecánico o médico, bueno, por fármaco. El aborto terapéutico, según indicaciones, se realiza por razones médicas como enfermedades maternas graves, cardiopatías descompensadas, cáncer o malformaciones fetales incompatibles con la vida. El aborto voluntario es la interrupción sin justificación médica. La siguiente, por favor. El aborto inducido va a tener diferentes clasificaciones. Estos van a estar como amenaza de aborto, incompleto, completo, diferido, en evolución, inevitable. El MC va a ser la modificación cervicales, como el borramiento y así. Y vamos a tener tipos. Vamos a tener la amenaza de aborto, que es una hemorragia genital o contráctil uterina. Ese no va a tener modificaciones cervicales y no va a tener... se me olvidó cómo se llama. Ruptura de membranas, no va a tener ruptura de membranas. Ruptura de membranas. Gracias. Pues bien, el incompleto es una expulsión parcial de producto de la concepción con restos en la cavidad uterina.
Este tampoco tiene modificaciones cervicales, sí tiene modificaciones cervicales y sí tiene rupturas de membrana. El completo es una exposición total del producto de la concepción, sí va a tener modificaciones cervicales, no va a tener modificaciones cervicales y sí va a tener rupturas de membrana. El diferido es una retención de embrión, el feto muerto durante varias semanas, la membrana no va a tener modificaciones cervicales y la ruptura de membrana no se va a romper. En evolución es hemorragia genital, más actividad uterina, más borramiento y dilatación. Este sí tiene una modificación cervical y no tiene ruptura de membrana. El inevitable es una hemorragia genital inconcebible más una ruptura de membrana. Como lo dice aquí, sí tiene ruptura de membrana y también tiene una modificación cervical. La siguiente, por favor. Eminente es una hemorragia genital más una obstrucción de membranas, signo de reloj de arena, y va a tener modificaciones cervicales y ruptura de membrana no cuenta con ella. El séptico es cualquiera de las variedades anteriores más una infección uterina. Aquí podemos ver la imagen, amenaza, inevitable, incompleto, completo y diferido. La siguiente, por favor. En epidemiología, el aborto espontáneo ocurre aproximadamente en el 10% de los embarazos clínicamente. 80% de los abortos espontáneos ocurren antes de la semana 12. Estos se llaman abortos precoces. Estos son antes de la 12ª semana y después de la 12ª semana se llama tardío. El tardío se puede decir que el principal es la incompetencia cervical. Esta la podemos definir como tardía, indoloro y recurrente. La siguiente, por favor. Ay, no se cambió. Ya. Bueno, en el 2016 se estimaron 8.787. Estoy muy dormido. Ángel, Vale, doctor. ¿te encuentras bien? Sí, me encuentro muy dormido, sinceramente, doctor. ¿Ya te fuiste de parranda? ¿Qué No, pasó? no, pero he estado muy cansado. Como que la guardia y todo eso me afectó y ahorita vuelvo a levantarme temprano. Me siento como... ¿Estuviste de guardia hoy? No, el martes y ayer me volví a levantar temprano y así, pero ahorita despierto, permítame. Perdón. Sí se ve bien dormido. Doctora Laura, ¿puedes continuar, por favor? Sí, doctor. Bueno, hablándoles de la epidemiología, encontramos esta gráfica que abarca desde el año 1990 al 2006, en donde se estima que aproximadamente hubo 874.747 abortos inducidos aquí en México, en donde fue con una tasa de 33 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva. Y estas 1.000 mujeres fueron en un rango de edad de lo que es 15 a 44 años. Y, y aquí tenemos pues la tasa de aborto y la proporción de aborto, que fue por cada 100 nacimientos. Bueno, hablándoles un poquito más de la epidemiología, claramente la incidencia aumenta con la edad materna. Entonces hay mujeres menores de 20 años en donde hay un 12% de ellos que se clasifican o que son como abortos espontáneos. Y también hay mujeres mayores de 40 años en donde hay un 26% de abortos espontáneos en este rango de edad. Y bueno, estos abortos se pueden dar por diferentes factores, pero generalmente son los genéticos, que son los mayores responsables de ellos, que son entre un 50 y un 60% de todos estos abortos espontáneos. Y bueno, aquí tenemos diferentes causas de dichos abortos. Hay tantos factores genéticos, como factores maternos. Los factores genéticos engloban principalmente las cromosomopatías, que van a ser diferentes de ellas,
como lo pueden ser errores en la gametogénesis materna, que van a presentar un 95%, y del lado paterno solo van a presentar un 5%. Y también pueden haber otros factores genéticos como anomalías cromosómicas. Pueden ser ejemplos las trisomías, las monosomías o las poliploidías. Y hablando de los factores maternos, bueno, estos ya son diversos y muy diferentes, pero los principales son las enfermedades crónicas como la diabetes mal controlada, el lupus o un hipotiroidismo, y también infecciones como pueden ser el TORCH, que es el conglomerado de toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Pero también otras infecciones como lo pueden ser sífilis o una vaginosis bacteriana. Y también se puede dar por factores anatómicos como alguna insuficiencia cervical, que la persona tenga miomas o también alguna malformación uterina que esto provoque dicho aborto espontáneo. Y bueno, claramente también se puede dar por factores ambientales, como que la mujer esté expuesta a teratógenos o ya sea que la mujer consuma alcohol, tabaco o café. Esto debe ser más de 5 tazas al día y también que puede estar en una exposición con radiación ionizante. Estos son los principales factores ambientales que pueden generar un aborto en la persona. Y bueno, también hay otra clasificación de este aborto espontáneo en la que va a ser en lo que es amenaza de aborto, que ya nos comentaba mi compañero Ángel, el aborto incompleto, el aborto en curso y el aborto completo. En sí, la amenaza de aborto se define como este sangrado vaginal que no va a tener una dilatación cervical y que el embrión va a estar viable. Los signos característicos de dicha amenaza van a ser la hemorragia transvaginal y las contracciones leves. El pronóstico es que 50% de los casos pues terminan en aborto, pero en amenaza de aborto, si se tienen los cuidados suficientes, puede que el producto sí sea concebible, ¿no? O bueno, que sí nazca más bien, perdón. Hablando del aborto incompleto, tenemos que se define como la expulsión parcial del tejido gestacional. En este los signos principales va a ser un sangrado persistente y mediante la ecografía podemos ver que hay restos intrauterinos en él y como lo dice aborto incompleto, pues el producto no va a nacer. Hablando del aborto en curso, se define como dilatación cervical con contracciones y puede haber una posible ruptura de membranas. Eh, los signos característicos son sangrado abundante, un dolor intenso y vamos a tener una dilatación cervical. Y el aborto completo, pues, es la expulsión total del embrión y de la placenta, en donde los signos van a ser cese del dolor y del sangrado y también vamos a tener una dilatación cervical. Pero bueno, esto era, ya lo expuso también mi compañero Ángel. Bueno, hablando del diagnóstico, tenemos diferentes, bueno, ya les hablé un poquito de los signos y síntomas de cada uno, pero hay una tríada clásica que va a ser que es el conjunto del dolor abdominal suprapúbico, del sangrado transvaginal y de las modificaciones cervicales que pueda tener cada uno. También tenemos diferentes criterios que nos pueden ayudar a confirmar un aborto o una sospecha de aborto. Y aquí es lo que nos resume esta tablita, en donde los criterios para confirmar un aborto es que el embrión mida 7 milímetros o más, pero que este no tiene un latido cardíaco presente. También puede ser otro criterio, perdón, el que el saco gestacional mida más de 25 milímetros, pero de igual forma no hay un embrión visible en este. Y claramente que si no se ve el embrión y tampoco tiene latidos, pues esto es porque desde las 2 semanas más bien, 2 semanas desde la primera ecografía, donde solo se le veía el saco gestacional, sin saco vitelino es como un criterio para confirmar dicho aborto, y también 11 días desde la primera ecografía donde se veía el saco gestacional, con el saco vitelino es otro criterio. Y hablando de los criterios de sospecha de aborto, es cuando el embrión mide menos de 7 milímetros y este tampoco tiene latido cardíaco presente, pero aún es pequeño y puede desarrollarse, entonces puede que a lo mejor por alguna razón no estamos escuchando el latido o el embrión esté midiendo menos de lo que debería.
Entonces, por eso solamente es una sospecha. El saco gestacional también sí mide entre lo que es 16 y 24 milímetros sin embrión visible, perdón, es igual una sospecha de aborto. Y si no se ve embrión con latido después de 7 a 13 días desde la primera ecografía, donde solo se le veía el saco gestacional, sin un saco vitelino presente, es otra sospecha, al igual que si de 7 a los 10 días desde la primera ecografía, donde solo se veía el saco gestacional, pero con saco vitelino, es otra sospecha. Y si no se observa embrión después de 6 semanas de embarazo, según la fecha de esta última menstruación, puede tener otros signos de sospecha como lo son un saco amniótico vacío, un saco vitelino más grande de lo normal, o sea, que es mayor a 7 milímetros, y un saco gestacional más pequeño de lo esperado en relación con el tamaño del embrión, que este saco a lo mejor mida menos de 5 milímetros. Entonces, eh, podemos ver que se puede corroborar un embarazo intrauterino mediante un ultrasonido transvaginal, en donde debe de tener una zona de discriminación entre lo que es 1500 y 3000, eh, ay, se me fue la palabra, eh, era unidades, eh, Miliunidades. miliunidades, perdón. Y también si hay un ultrasonido transvaginal que contribuye a verificar la variedad de dicho aborto. Ahora, hablándoles del tratamiento, vamos a dividirlo en diferentes manejos, tanto manejo expectante como médico como quirúrgico. Dicho manejo expectante va a ser una estrategia en la que se permite que el proceso abortivo evolucione de una forma natural sin que haya una intervención médica inmediata como tal y que tenga vigilancia médica para detectar posibles complicaciones. Este manejo expectante va a tener diferentes indicaciones que van a ser embarazos menores a 8 semanas de gesta, y también está indicado en un aborto retenido o incompleto, pero que este no tenga complicaciones. Es decir, que no haya hemorragias severas, infecciones o dolores incontrolables. Y claramente va a estar súper indicado en pacientes estables hemodinámicamente, ¿no? Que no presente signos de shock, hipovolémico o de alguna infección. Este, este va a ser el manejo expectante. Y hablando del manejo médico, este consiste en el uso ya de fármacos para facilitar la expulsión del contenido uterino sin que haya una necesidad de intervenir quirúrgicamente. La OMS recomienda realizarlo en embarazos que sean menores de 10 semanas y que no tengan comorbilidades, y va a estar indicado en lo que es abortos retenidos o incompletos sin complicaciones, al igual que en abortos inducidos por indicaciones médicas o ya sea voluntaria del paciente, y en pacientes que sean estables sin signos de infección o hemorragia severa. Y bueno, aquí vamos a tener dos esquemas, que es el esquema de mifepristona más el misoprostol, y en esta vamos a tener dos regímenes, que van a ser uno que Dos sea, formas de manejo. dos formas de manejo, que sean eh, menor a 7 semanas y mayor a 9 semanas. Entonces, la primera forma de manejo, que es menor a 7 semanas, va a ser este primero, que corresponde a mifepristona de 600 miligramos vía oral, seguido de misoprostol, 400 microgramos vía oral a las 48 horas. Este tiene una tasa de éxito del 92%, y las ventajas o desventajas que pueda tener es que debe de regresar para la administración del misoprostol. La edad gestacional es que sea eh, mayor a 49 días. Y hablando de la segunda forma de administración, va a ser de mayor a 9 semanas, en donde se va a utilizar mifepristona 200 miligramos vía oral, seguido de misoprostol de 800 microgramos, ya sea vía vaginal, vía bucal o sublingual, en un rango de 24 a 48 horas después, y la tasa de éxito que tiene es mayor, veremos que es de 95 a 99. Las ventajas o desventajas son que son más efectivo, pero hay un menor tiempo para la expulsión
de los menores efectos adversos. Este tiene un menor costo, pero es más conveniente, y la edad gestacional pues es mayor a 63 días. Ahora, hablando de el otro manejo médico, es el esquema de misoprostol únicamente, en donde vamos a tener dos formas de administración, que va a ser uno menor a 13 semanas o de las 13 a la 20ª semana. Entonces, hablando de este ya va a estar dividido por tipos de aborto. Hablando de el de menor de 13 semanas de gestación, en un aborto diferido se va a administrar misoprostol de 800 microgramos vía vaginal cada 3 horas en 2 dosis, o también se pueden 600 microgramos de misoprostol por vía sublingual cada 3 horas en 2 dosis. Hablando de un aborto incompleto, se recomienda la dosis de misoprostol de 600 microgramos vía oral en una dosis única, o 400 microgramos vía sublingual en dosis únicas. O también 400 a 800 microgramos de misoprostol, pero en este vía vaginal en una dosis única. Y hablando de el otro régimen, que es de 13 a 20 semanas de gestación, va a haber un aborto, para un aborto diferido, será 200 microgramos vía vaginal, vía sublingual o vía bucal, cada 4 a 6 horas. Y del aborto inevitable serán 200 microgramos vía vaginal, vía sublingual o vía bucal, cada 6 horas de este misoprostol. Pero este también puede estar, bueno, se puede usar para alguna preparación para posteriormente hacer un aborto quirúrgico. Entonces, hablando de si se tiene menor a 13 semanas, la preparación que se va a utilizar es de 400 microgramos vía sublingual 1 hora antes del procedimiento, o también vía vaginal 3 horas antes de dicho procedimiento. Y para el otro régimen de 13 a 20 semanas, se puede hacer la preparación utilizando 400 microgramos de misoprostol vía vaginal 3 a 4 horas antes del procedimiento. Y si es mayor a estas 19 semanas, pues es necesario que se combine con otra modalidad terapéutica de dicho misoprostol. Entonces también puede utilizarse como preparación prequirúrgica. Y el seguimiento. Bueno, después de utilizar este manejo médico, los pacientes que tengan menor a 9 semanas de gestación no van a requerir una hospitalización, pero veremos que las pacientes que sí tengan mayor a 10 semanas es imprescindible que permanezcan en el hospital hasta ya sea que el feto o la placenta sean expulsados correctamente, y pues también deben de quedarse para seguir teniendo un control o un seguimiento, como lo dice. Hablándoles un poquito más del tratamiento quirúrgico, este va a tener diversas indicaciones. Las primeras son un aborto incompleto con hemorragia persistente, un aborto retenido sin una expulsión después del manejo médico que se practicó, un aborto séptico para eliminar el foco infeccioso, y también si la persona está teniendo inestabilidad hemodinámica, es decir, que tenga un sangrado profuso o signos de shock. Vamos a tener dos procedimientos en los cuales se puede realizar. El primero es el AMU, o también conocido como aspirado manual intrauterino, y el otro es el LUI, sí, que es el legrado instrumental uterino. El AMU va a ser el tratamiento del aborto en cualquiera de sus variedades, siempre y cuando la persona tenga una altura de fondo uterino menor a 11 centímetros y una dilatación cervical menor o igual a 1 centímetro. Y también se puede utilizar en un aborto séptico hasta 6 a 8 horas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico. Y las indicaciones para el LUI, este va a ser el tratamiento del aborto de igual forma en cualquiera de sus variedades, siempre y cuando tenga una altura de fondo uterino menor a 12 centímetros y que la dilatación cervical ya sea mayor o igual a 1 centímetro. Y también se puede usar en el aborto séptico de igual forma que el anterior, hasta 6 a 8 horas después de haber iniciado el antibiótico. Y aquí tenemos un esquema en donde nos
está ejemplificando el LUI, que es el legrado uterino instrumental. Y aquí tenemos la aspiración manual endouterina, el AMEU, que es el que les estaba platicando. Y bueno, claro, al realizar estas prácticas podemos correr con complicaciones. Principales es... Regresamos a la diapositiva anterior, doctora. Sí. Las dos son aspiraciones. Uh-huh. Las dos son aspiraciones. No usan cureta. Las dos están en aspiraciones. Uno está dado por IPAS o por que lo está promocionando IPAS, que es una ONG internacional. Y la otra también es una aspiración eléctrica, la que está del lado izquierdo de la pantalla. Es una aspiración, no es un curetaje. Si ustedes se fijan, está la sonda hacia la porción eléctrica y está metida la cánula para aspiración. Obviamente esto está en forma esquemática y la otra es bajo un vacuum, es una jeringa de vacío. Esa jeringa de vacío se succiona, se tira todo el aire, queda en vacío y entonces se hace con una cánula ya posterior a la introducción en la cavidad uterina para que haga la aspiración de toda la... No sé si en las guardias les ha tocado la apreciación de tratamiento. Les va a tocar. Y más ahorita, en esta época, es cuando más legrados llegan. Bueno, más abortos, más incidencia de abortos. No sé por qué, pero en épocas de calor y Semana Santa llegan muchos abortos. Bueno, lo que es la primavera y ustedes saben todo lo demás. Entonces, pero las dos que usted está presentando aquí son aspiraciones, en una forma eléctrica y en una forma de vacuum, de vacío, que es manual, que es más controlable. Ya es un estándar de oro que ya está controlado. Adelante, por favor. Sí, doctor. Bueno, y hablándoles de las complicaciones, aquí tenemos diferentes. Una va a ser que haya una hemorragia por persistencia de restos ovulares, alguna coagulopatía o atonía uterina. Y también puede haber coagulación intravascular diseminada por liberación de tromboplastina corial o placentaria. Y también se puede presentar un síndrome de Asherman, que consiste en sinequias uterinas postlegrado, como medio se ejemplifica en la imagen. Y también puede haber alguna perforación uterina secundaria al legrado. Y estas son las principales complicaciones que se pueden tener. Y hablándoles de la prevención, esto se enfoca en reducir la incidencia de embarazos no planeados y también de las complicaciones relacionadas ya sea con el embarazo y la salud materna. Entonces se busca promover la salud reproductiva de las mujeres y proporcionar acceso a servicios médicos adecuados para cada una de ellas. Pero claramente para prevenir el aborto se debe de tener un control prenatal temprano, al igual que si la persona tiene enfermedades que la paciente las maneje adecuadamente o tenga el tratamiento indicado para su enfermedad. Y también algo muy importante es tener asesoramientos genéticos, ya que como les explicamos, los factores por los que se puede dar estos abortos espontáneos, muchos eran por causas genéticas. Y también lo más importante es tener acceso a una anticoncepción segura y también tener una muy buena educación sexual y así bajar la tasa de incidencia de dichos abortos. Y pues ya creo que es todo de nuestra parte. Ok, ¿cuál es el aborto, la interrupción legal del embarazo? Antes de las 12 semanas. ¿Quién habló? Yo, Ángel, 12. Ok, Saúl, ¿no? Sí, doctor. Bien,
Antes de las 12 semanas y... Que pesen menos de... Bueno, si pesan más de 500 ya se considera parto prematuro y menos de 500 gramos es aborto. Ok. La clasificación actual es hasta las 22 semanas. Ujú. Es hasta las 22 semanas la clasificación actual de lo que es un aborto o una interrupción legal del embarazo. ¿Saben en qué consiste la interrupción legal del embarazo? Mm, ¿En el grado? No. Ok. No, doctora de la Cruz. ¿En qué consiste la interrupción legal del embarazo? ¿Alguien sabe? Yo sé que es un legrado, es una curetaje, pero no es eso. ¿Cómo que qué consiste? No entiendo. ¿Están despiertos todos o están como Ángel? ¿En qué consiste? Pues, ¿Se refiere Hello. como a los parámetros que se deben de seguir o...? Ajá. Pues se supone que es lo que había dicho mi compañero de la edad gestacional, también un consentimiento informado y pues esto igual depende de si la persona es mayor o menor de edad. Mm, no. O sea, las Sí, indicaciones como tal. Ajá. ah, ya. si hay malformaciones, Ujú. si pone en riesgo la vida del producto de la madre, bueno, lo de las semanas y el peso, y pues si fue resultado de una violación, según yo. Entonces, Bueno, qué bueno que estás ya más despierto, Ángel. ¿Me vas a preparar todo lo que es interrupción legal del embarazo? Y me lo vas a dar el próximo miércoles. Pero, Todo lo que es interrupción legal del embarazo. ¿Cuándo se originó? ¿Cuáles son las causales? ¿Cuáles fueron las primeras causales? ¿Quiénes iniciaron? ¿Qué hospitales fueron los que iniciaron primero? ¿Cuál es la ley Robles? ¿Qué significa la ley Robles? ¿Quién es Marta Lamas? Y me vas a explicar qué hospitales en el Distrito Federal y qué estados de la República Mexicana tienen legalizado la interrupción legal del embarazo. ¿Vale? Porque y quiero que estés bien, que ya no te vayas de parranda y no estés desvelado, por favor. se lo prometo ¿Vale? que no me fui de parranda. Les pido de favor que se tomen un café, yo lo estoy haciendo. Tómense un cafecito antes de iniciar. Salud, Mariel. Entonces, por favor, y cómo se legalizó la interrupción legal del embarazo. mm, Y tiene un límite. La doctora Laura, muy buena presentación, doctora. Excelente, muy bien. Nada más que en México no está todavía legalizado la interrupción ujú, de la segunda mitad del embarazo, una mitad, ¿no? de abortos que puedan ser interrumpidos de las 13 a las 24 semanas todavía no está legalizado. En Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos sí, pero ahorita si se fijan con Donald Trump y todo han tenido broncas muy fuertes. Inclusive pues está tremenda la situación porque allá nada más es hombre, mujer o quimera, ya no son quimeras. Entonces ya no hay LGBTI, nada de eso, sino que pues hombre, mujer o te destapas de aquí, ¿no? No, pues no Entonces, sabía eso. sí es muy importante sí el apoyo cuando realmente, por eso quiero que sepan ustedes cuáles son las causas de interrupción legal del embarazo. Hay personas que son por violación, hay otras personas que por la necesidad. Vamos a encontrar muchas situaciones de que muchos van a estar a favor, otros en contra.
hay muchos médicos que hasta se ampararon para ser objetores de objeto, o sea, tengo objeto de conciencia de no realizarlo, ¿no? Pero en clínicas particulares, esos mismos doctores objetores luego hacen interrupciones del embarazo. Solamente en algunas instituciones son objetores y en medio privado sí lo realizan. Por eso le llaman médicos objetores, ¿no? Porque por un lado, no, o sea, tienen doble moral. Por un lado dicen que, ay, no, ¿cómo creo? Y te persinan y todo, y por otro lado ya en el medio privado, sí, cómo no, pues una lana y te lo hago, ¿no? Entonces son los de doble moral, entonces sí tenemos que tener mucho. Por eso quiero que sí vean esa parte de interrupción legal del embarazo. Y si en los hospitales donde ustedes están, van a pasar o ya pasaron, si se lleva a cabo la interrupción legal del embarazo o no. Entonces, nada más aclarando, en México, solamente un hospital y en el Distrito Federal se lleva a cabo de la segunda mitad del embarazo, que sería de las 12 a las 24 semanas. Solamente hay un hospital, que fue un hospital piloto y creo que hay otro, pero hasta ahí nada más en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Entonces, sí es importante que ustedes sepan eso. Y que a veces hay que entender a la mujer en varios contextos, no solamente en un solo contexto, sino que en varios contextos que se están presentando. Tenemos que llevarlo a cabo como tal. Y pues acuérdense que nosotros somos médicos, no tomamos partidos ni religiosos ni nada, somos médicos. Y como médicos y como tal es brindar esa atención y es preservar la salud, preservar la buena salud y que la persona esté sana. Entonces, son situaciones muy especiales. A mí me tocó una circunstancia donde hubo una situación muy ríspida con una abogada y todo, y pues finalmente llegó a mis manos, llevó y pues, o sea, yo tuve que atenderla, salvarla, y después se puso a llorar, ¿no? Que lo entendió y que pues ella le daba mucho miedo porque como había caído en mis manos, no, o sea, yo tengo que hacerlo médicamente. Los aspectos y de otro ámbito son en otro lado. Entonces, he tenido muchas fortunas, perdón por hablar de yo primero, pero no, lo que quiero decirles es explicarles pues. Inclusive me llegó un compañero de cuando estaba en la secundaria y sin embargo tuve que atenderlo yo en urgencias con otro compañero y pues se siente horrible, se siente feo, pero pues tenemos que preservar la salud y todo y y pues es muy agraciante cuando uno sale adelante y que salen las cosas bien, es muy satisfactorio. Yo creo que es lo mejor, que te den las gracias a otro tipo de cosas. Cuando uno tiene la vocación de servicio, cuando uno tiene que le gusta la materia, que le gusta la medicina, que le gusta lo que está haciendo, hasta se divierte uno sanamente. Entonces, eso es lo que hay que preservar. Por eso yo les puse en un principio lo que es la broncemia y que lo entiendan. Una cosa es vocación de servicio, otra cosa es nada más dar el servicio. Ajá, entonces, sí es muy importante eso. Ok, ¿cuál es el otro tema que sigue? El de sangrados. Doctora Laura. Vamos nosotras. Voy. Ok, doctora de la Cruz. Doctor Ángel, prepárese su café ya. Bueno, nosotros vamos a presentar sangrados en primera mitad del embarazo, que pues vamos a tener en cuenta que es una de las primeras
consultas de servicio en urgencias de gineco y pues va a estar afectando aproximadamente del 15 al 25% de todos los embarazos. La mitad de estos vamos a tener que va a terminar pues en aborto y los otros van a tener como un mayor riesgo de desarrollar como ciertas complicaciones. Y con esto pues ya vamos a entrar como tal la definición, que pues es como definición de hemorragia obstétrica, que vamos a tener en cuenta que es una pérdida sanguínea que va a poder presentarse durante el primer periodo grávido o puerperal, que va a ser superior a 500 mililitros posparto o 1000 mililitros poscesárea, proveniente de genitales internos o externos. Y pues la hemorragia ya puede ser hacia el interior de la cavidad peritoneal o hacia el exterior a través de los genitales externos. Actualmente vamos a tener en cuenta que hay guías que te dicen que se considera hemorragia masiva cuando un paciente requiere la posición de 10 o más paquetes globulares para su manejo en un término de 24 horas. ¿Perdón? ¿Hablo? No. No, Lupita, tú sigue. Ok. Vamos a tener en cuenta que más del 50% de estas muertes se va a presentar en las primeras 24 horas del parto, pero eso ya es otro. Y pues en sí es como englobar todo, que es una de las principales causas en urgencias y hay diferentes tipos de sangrado durante la primera mitad del embarazo, que se los vamos a estar explicando a continuación. Bueno, el sangrado en el primer trimestre de embarazo va a ser más que nada una manifestación clínica relativamente frecuente que genera preocupación en las mujeres gestantes. Puede ser indicativo de diversas condiciones, algunas malignas y pues otras que sean, unas benignas y otras malignas, como el último tema que eran el embarazo de muela. Y se estima que hasta un 25% de las mujeres experimentan algún tipo de sangrado en las primeras semanas de gestación. Algunas causas de los sangrados en el primer trimestre pueden ser fisiológicas. Este va a ser el sangrado de implantación, que va a ocurrir entre los 6 y 12 días después de la fertilización. Es leve y va a ser autolimitado. Y bueno, aquí tenemos un esquema para diferenciar el sangrado de implantación del periodo, que muchas mujeres a veces tienden a confundir con el periodo menstrual. No, me conecté con mis datos. Y pues durante el sangrado de implantación el flujo va a ser muy poco, muy pocas gotitas de sangre, a diferencia del periodo en el que el flujo va a ser más abundante. La duración va a ser de 1 a 2 días. El color va a tender de ser un color rosáceo, claro o parduzco. Y pues al hacerte una prueba de embarazo pues va a salir positivo, ya que las hormonas empiezan a manifestarse 8 días después de la concepción. Y a diferencia del periodo menstrual, pues el flujo es abundante, dura de unos 4 a 7 días y el color va a ser un rojo intenso. Las causas del sangrado en esta etapa pueden clasificarse en 3 categorías principales. Para confirmar si es sangrado de implantación o si se debe a otra causa, es recomendable hacer pues un test de embarazo, ya puede ser casero o sanguíneo, para confirmar la presencia de la hormona gonadotropina humana. Y igual con una consulta médica o con un profesional de la salud puede realizar una ecografía transvaginal, un análisis de sangre para medir los niveles de las hormonas o un ultrasonido. Algunas de las causas en el primer trimestre también puede deberse a causas patológicas. Puede ser un aborto espontáneo, que es el tema que nos acaba de dar Lau. Y puede presentarse como amenaza de aborto, un aborto inevitable, incompleto o completo. Puede deberse también a un embarazo ectópico, que va a ser una implantación del embrión fuera del útero. Generalmente va a ser en la trompa de falopio, que va a corresponder, si no me equivoco, a un 85% de estos. A una mola hidatiforme o una enfermedad trofoblásica estacional, que va a ser más que nada un crecimiento anormal del tejido placentario con un potencial maligno para la mujer.
Y bueno, aquí le vamos a hablar más que nada superficial del aborto espontáneo, ya que Laura ya lo dio más a fondo. Las causas pueden ser diversas y en muchos casos no se identifican. Entre las más comunes se van a encontrar alteraciones genéticas. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren por anomalías cromosómicas incompatibles con la vida. Pueden ser factores maternos que van a incluir enfermedades crónicas como la diabetes no controlada, trastornos autoinmunes, infecciones, alteraciones uterinas como el útero, se me fue el nombre, útero diforme, que es como un útero en forma de manzana. Pues no. Bicorne, útero bidelfo. Eso. Bicornio, cuerno, en forma de cuerno. Bicorne, en forma de cuerno. Yo había leído que bidelfo, o septado. Pues, septado quiere decir que tiene tabique. Bicorne, que tiene como cuernos. Está dividido. O bidelfo. Son anomalías mullerianas. Ya vimos que del conducto mulleriano se desarrolla el útero. Y esas son las anomalías mullerianas embriológicamente. ¿Ok? Adelante. Ok, gracias. O pueden ser desbalances hormonales. De este tema de desbalances hormonales, yo que recuerde, habíamos visto que en mujeres con altos niveles de testosterona van a tender a generar abortos espontáneos en el primer trimestre. También puede deberse a factores ambientales o estilo de vida, como una madre que sea consumidora de alcohol, de tabaco, drogas, que esté expuesta a toxinas y radiación. Y igual también hay causas desconocidas que aún no se pueden determinar. Entre los problemas autoinmunes encontré que eran en pacientes con ETS positivas, más que nada VIH o sífilis. Esos son parámetros que se supone que tiene que cubrir el embrión a las ciertas semanas que tiene y pues se definen como hallazgos y el evento que va a estar sucediendo. Nada más es como para que lleven como referencia. Bueno, los síntomas principales del aborto espontáneo van a incluir un sangrado vaginal. Este puede ser leve o abundante, con presencia de coágulos y restos de tejido. Vamos a tener un dolor abdominal tipo cólico, también similar al dolor menstrual, pero de mayor intensidad. Una disminución de síntomas del embarazo, como las náuseas o la sensibilidad mamaria. También vamos a tener pacientes que van a presentar fiebre y pues una debilidad muy alta. Para darle un seguimiento a cuando una paciente tiene un aborto, tenemos que hacer una ecografía transvaginal. Esta va a evaluar la presencia de saco gestacional y la actividad cardíaca fetal en caso de que aún exista en un embarazo, en un aborto incompleto, o para evaluar si ya el aborto ya fue completado. También se tiene que hacer un test de embarazo para la determinación de la hormona gonadotropina humana. Una disminución en los niveles de la hormona puede indicar una pérdida gestacional. Y pues la exploración ginecológica para valorar la dilatación cervical y la presencia de restos ovulares. Y bueno, para el tratamiento vamos a tener que puede ser con la conducta expectante, que pues esta va a permitir la expulsión natural del tejido en casos de aborto incompleto, o de manera farmacológica el uso de misoprostol para favorecer la evacuación uterina. De manera del manejo quirúrgico va a consistir en un legrado uterino, el AMU, que ya habían dicho, o aspiración endouterina, en casos de que el aborto no se haya completado por completo.
Para el misoprostol, pues aquí ya está la dosis. Laura ya le había dicho que van a ser 400 miligramos vía sublingual o dosis única o 600 por vía oral, igual. Yo diciendo dos regímenes. Para la prevención, pues igual tenemos que tener el control prenatal adecuado, evitar el consumo de sustancias nocivas, el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y una alimentación saludable y actividad física adecuada. Algo que había visto como nota de lo anterior es que el misoprostol se recomienda por vía vaginal porque tiene un mayor efecto. Y bueno, ahorita ya vamos con lo que es embarazo ectópico, que pues vamos a tener en cuenta que va a ser todo aquel que se implanta dentro de fuera de la cavidad endometrial y pues va a ser una de las primeras causas de mortalidad en el primer trimestre de gestación. Esta mortalidad se debe a la mortalidad materna, no como tal. Podemos ver que hay diferentes tipos de embarazos ectópicos, o sea, fuera de la cavidad, que vamos a dividirlos igual como por el porcentaje. En general va a ser del 95-97% de los casos y la implementación ectópica ocurre en la trompa de falopio generalmente. Vamos a tener que va a constar de, por ejemplo, un embarazo tubario, que la localización más frecuente va a ser la ampular en un 80% de los casos. El istmo ocurre en el 12% de los casos, seguido de la fimbrial y el intersticial con un 5% y el 2% de los casos, respectivamente. Tenemos que tener en cuenta que esta incidencia se ha aumentado debido a la existencia de más casos reportados de infecciones de transmisión sexual y el mayor uso de las técnicas de reproducción asistida. Nos daban como parámetros, no como tal de México, sino de Estados Unidos, por eso igual ya no los pusimos como tal. Pero aquí hay una imagen donde está el nombre de acuerdo a la parte en la que se implanta. ¿Puedes pasar al siguiente? Vamos a tener factores de riesgo para embarazo ectópico, que van a ser todas aquellas condiciones que van a estar obstruyendo o van a alterar el transporte tubárico del óvulo fecundado. Vamos a tener unos que van a ser desde las más importantes, que es la inflamación pélvica como principal causa de lo que es el daño tubárico, el antecedente de cirugía tubárica, el uso actual de dispositivo intrauterino, la endometriosis, entre otros. Y pues vamos a tener una presentación clínica que va a ser como la presentación clásica de la triada del dolor. Aquí hay otros factores de riesgo más desglosados antes de entrar a lo demás, que ya como tal les mencioné lo que es la cirugía tubárica, el embarazo ectópico previo, antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones de transmisión sexual, tabaquismo, oclusión tubárica bilateral, técnicas de reproducción asistida, tener más de 35 años y uso de dispositivos intrauterinos. Igual es importante como considerar el parámetro de edad de la madre, ya que muchos mencionan que como la edad, el punto más fértil de la mujer es de los 20 a los 30 años. Después de los 30 años se podría decir que ya va como un poquito en decadencia, porque por lo que había visto los óvulos van bajando con cada año. ¿Le puedes bajar a la siguiente? Ok, aquí le dejamos, nos vemos a las 9:05, ¿vale? Ya les mandé el link ya está ahí puesto para que nos veamos. Doctor Felipe, ¿tiene alguna duda? No, Doc, de momento ninguna. Ok, bueno, nos vemos a las 9:05, por favor. Que preparen su café. Okay. Hasta luego. Ok, doctora Lupita, continuamos. Me lo voy a poner. Voy, es que está presentando Inés. No sé quién esté. Una porque se me... ¿No ha entrado Inés? No. Faltan gente.
¿Sigue preparando su café o qué pasó? No, siento que estoy bien trabada. Maldito internet. Luego lo checo. Ya dígale a Inés que se presente. Ya justo le estoy marcando, es que me dijo que no la dejaban entrar el link porque no le aparecía como completo. Ay, me sabe bien sabroso el yogur. ¿A quién le toca la guardia hoy? Ay, dije, oye, guardia, pero sí. A nosotras también, y a Berenice y a Daniela. Voy a llegar como a las 9:10. Voy a andar por ahí. Por ahí nos vemos. Ok. Ya me dijo Sí, que ya ya le di el entró. acceso. Es que todos van pasando. Por eso me di cuenta quiénes están. Porque tengo que permitir el acceso. Bueno, antes de entrar como a la presión clínica, vamos a tener en cuenta la prevención, que pues va a ser sensibilizar a la población en general si están en un parámetro de edad en el cual ya no es apto un embarazo, pues tenerlo en consideración, más en adolescentes y en los extremos como tal de la vida. La prevención primaria, que pues va a ser decirle sobre todo a las mujeres que disminuyan como el consumo de tabaco, si es posible no consumir tabaco. Y ya eso es como los niveles de prevención. Después vamos a entrar a lo que es la presentación clínica, que ratito va a ser como tal una triada clásica del dolor, que va a haber amenorrea y sangrado. Va a ocurrir esto en aproximadamente el 45% de los casos de la población, lo que va a llevar como a un retraso en el diagnóstico porque muchas veces se sospecha de otras cosas menos de un embarazo ectópico. La sospecha clínica pues va a ser la clave que vamos a tener para un diagnóstico temprano y un diagnóstico adecuado, lo cual va a permitir disminuir la mortimortalidad y preservar la fertilidad de nuestras pacientes. El dolor abdominal vamos a encontrar que va a ser como el síntoma más común y se va a presentar alrededor del 98% de las pacientes y muchas veces puede que este llegue a ser el único síntoma. Por eso es lo que les había mencionado antes, que se sospecha de algunas otras cosas porque también vamos a tener diagnósticos diferenciales antes que de un embarazo ectópico. La paciente también puede presentar taquicardia, hipotensión ortostática o alguna sensibilidad al movilizar el cérvix o palpar los anexos. En otros signos y síntomas vamos a encontrar lo que es la hemorragia transvaginal leve oscura, dolor a la movilización cervical y o anexial, la palpación, la tumoración en anexo, cervix de embarazo. Y lo que menciona de la hormona del embarazo es que tenemos que tener en cuenta que los parámetros de sus niveles vayan de acuerdo con la persona de embarazo. Vamos a tener que para su diagnóstico, pues vamos a dividirlo como en diferentes parámetros. El primero va a ser como el primer nivel de atención en el que van a ingresar las pacientes, en el cual se va a empezar a sospechar del embarazo ectópico, que es cuando se hace la presentación de los signos y síntomas siguientes. Que aquí tenemos que tener en cuenta mucho los que son los diagnósticos diferenciales que les había mencionado, porque muchas veces, pues como les había mencionado, la triada no es tan específica y se puede sospechar de muchas cosas, menos de un embarazo ectópico. Vamos a encontrar que pues el dolor abdominal muchas veces igual va a doler de acuerdo al umbral del dolor de cada paciente.
Entonces igual es algo que tenemos que tener en cuenta. Igual por esto vamos a realizarle una prueba a la paciente después de que se empieza a sospechar de un embarazo. Lo que nos habían comentado en la guardia es que cuando llegan con una hemorragia, siempre se dice que la paciente está embarazada hasta no demostrar lo contrario. La prueba inmunológica de embarazo pues va a dar como positiva, y la duda del embarazo intrauterino son datos importantes para establecer un diagnóstico oportuno en este caso. Si no hay ruptura de embarazo, la exploración solo revelará dolor abdominal y datos de irritación peritoneal de intensidad variable, dolor a la movilización uterina y la palpación de tumoración pélvica en el 50% de los casos. Y cuando el embarazo ya se ha roto, el cuadro clínico puede evolucionar, de hecho, hasta llegar a un choque hipovolémico por la gran por el sangrado que se está generando, puede generar lo que es un choque hipovolémico en nuestra paciente. Entre los diagnósticos diferenciales que les había mencionado, aborto o aborto incompleto, enfermedad pélvica inflamatoria, ruptura del cuerpo lúteo, torsión del quiste de ovario, apendicitis, patología del colon ascendente y descendente, gastroenteritis, infección de vías urinarias, hemorragia uterina disfuncional y dismenorrea. Lo que les había mencionado igual, de acuerdo a la hormona del embarazo y con los datos ultrasonográficos del embarazo para establecer bien la sospecha diagnóstica con base en la no evidencia del embarazo intrauterino normal o los valores de la hormona inferiores o lo esperado para la edad gestacional que debe de tener, que es lo que les había mencionado ya anteriormente igual. Muchas guías lo que hacen es adjuntar una tabla con las circunstancias en las cuales van a ser como útiles para el diagnóstico de las hemorragias en la primera mitad del embarazo. Ya después vienen en las guías lo que es el traslado del paciente, que pues eso ya no es, bueno, o sea, sí es importante, pero no voy a hacer mención de eso como tal. Vamos a encontrar que, de acuerdo a los parámetros de la hormona que les había mencionado, que es la hormona del embarazo, va a ir de la mano con lo que es la ecografía transvaginal. Y pues, como tal, la medición de la hormona del embarazo va a ser cuantitativa. Combinadas alcanzan una sensibilidad específica del 95 al 100% para el diagnóstico. La ecografía transvaginal junto con el conteo de la hormona del embarazo. El primer paso va a ser definir la presencia de un embarazo intrauterino, el cual se va a identificar la presencia de la ecografía de una vesícula vitelia o un embrión, lo cual nos va a dar prácticamente un descarte de un embarazo ectópico. Pero pues para esto igual hay tablas que te traen el nivel de hormona, las semanas que tiene y la medición que va a tener. También pues tenemos que tener un descarte con un embarazo heterotópico, que es cuando se están formando, bueno, eso vi que decía que una parte se forma dentro del útero y otra parte se forma fuera del útero. La probabilidad de que esto ocurra es de 1 en 10,000 personas. Es muy poco probable, pero pues igual es algo que tenemos que tener como una sospecha también, porque aunque sea muy poco probable, muchas veces lo que estaba viendo es que los médicos, cuando ven que ya hay como un saquito formándose en el útero, es como de pues ya está formándose, ya no hay ningún otro problema. Pero muchas veces por no revisar los anexos, no se dan cuenta que es un embarazo heterotópico. Nos vamos a dar cuenta de lo que es la formación de la masa como tal. Y pues lo más común es el manejo ecográfico. También tenemos que ver la presencia de líquido en el fondo del saco. También se va a considerar esto un signo importante de embarazo ectópico, y en el 15% de estos va a ser muchas veces el único hallazgo que vamos a encontrar. También va a encontrarse hasta el 25-26% de los embarazos ectópicos ecografías normales. Ya igual tenemos que darnos cuenta que la ecografía igual puede ser un diagnóstico que muchas veces pues sí nos va a poder ayudar, pero también puede ser un poquito confuso al darnos cuenta. Esto igual depende del conocimiento que tengamos. Y la medición de la hormona va a ser como lo que nos va a dar un parámetro más amplio para hacer más estudios, si no se está elevando en el tiempo en el que se tiene que elevar. Es como un valor discriminatorio definido como el valor el cual el embarazo va a estar visualizándose ya intrauterino. Por ejemplo, me parece que más o menos de los 1500 a 2500 es cuando el embarazo ya se tiene que ver como tal el saquito.
y pues este valor igual va a depender del equipo que se esté utilizando, porque pues sí, lamentablemente igual depende de la marca de los equipos. Y pues cuando los valores van a superar esta zona discriminatoria y no se evidencia un embarazo intrauterino por ecografía, existe una alta sospecha de que este sí va a ser un embarazo ectópico. Y pues como tal ya el tratamiento va a ser expectante, médico o quirúrgico. Y el manejo expectante se puede realizar siempre y cuando no haya evidencia de una ruptura tubárica, los síntomas sean mínimos y la hormona esté menor o igual a 1000 y se encuentre en descenso. En lugar de aumentar, esta vaya en descenso. La masa anexial sea menor de 3 centímetros y hay ausencia de embriocardia, y pues va a garantizar que la paciente lleve un seguimiento más fácil. Y el manejo médico o con metotrexate, que va a revisarse si la paciente está estable, con signos de ruptura y con una masa menor de 3.5 centímetros, en la ausencia de embriocardia igual. La hormona en este parámetro vamos a encontrar que va a ser menor de 5000 y que no van a existir contraindicaciones para el uso de este. La dosis va a ser de 1 miligramo por kilogramo o 50 miligramos por cada metro cúbico, y el seguimiento se debe hacer con mediciones de la hormona. Por eso les decía que la hormona pues es un parámetro muy importante en lo que es el embarazo ectópico. Esta hormona debe estar más o menos como en disminución el día 4 y 7 después del tratamiento, y luego semanalmente hasta que ya esta hormona sea indetectable en las pruebas de embarazo. Se espera que haya un leve incremento inicial y la disminución del 15% en los días que ya se les había mencionado, que es el 4 y el 7. En caso contrario, lo que vamos a hacer es que se va a repetir la dosis y se va a realizar un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico se reserva en pacientes que no son estables y quienes se contraindique el manejo médico y el que sea laparoscópica. Y este manejo, como tal el quirúrgico, es el menos recomendable, ya que decían que corres como muchos riesgos de infecciones. Pero muchas veces cuando no se puede desechar el producto, pues es el único que nos queda. Aquí ya les anexamos un cuadro de pues cómo empieza todo, con la sospecha clínica, sospecha de embarazo, sangrado oscuro, antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, diagnóstico intrauterino, masa anexial, dolor pélvico súbito. Y a qué niveles va a estar la hormona. Lo que se va a hacer, aspiración, y aquí está igual lo que les decía, la hormona, el nivel, si es menor a 1500, mayor a 1500, si se va a repetir o si se va a buscar ya lo que es la masa anexial. Cuando se repite, vamos a encontrar como más mediciones y si va a ser embarazo normal o aborto completo, o si se va a hacer aborto, si ya se tiene una sospecha entre aborto o embarazo ectópico. Vamos a llevar un monitoreo hasta checar ya las unidades si van en disminución, y ya sea que sea en aborto completo o en embarazo ectópico. Y después, si se busca la masa anexial, si está ausente o presente. Si está presente, se va a repetir la prueba cada 2 a 3 días y se va a buscar si hay un aumento, sin evidencia de ultrasonografía de saco intrauterino ni masa anexial, hasta llegar a lo que ya es la comprobación de que sí es un embarazo ectópico. Con razón lo veía raro. Ah, caray. Ah, es quien tiene apagado su micrófono, yo creo que no sabe. ¿Está hablando la doctora de la Cruz o qué pasó? No se escucha nada. Perdón, pensé que estaba prendido mi micrófono. Digo, porque no te escuchamos nada. Ay, ya vi.
Bueno, es la enfermedad trofoblástica gestacional. Les había dicho que esta va a ser igual otras de las causas más comunes de sangrado en el primer trimestre, que en sí a veces no es en sí embarazo. Va a constituir un grupo de alteraciones de la gestación, pueden ser benignas o malignas, caracterizadas por la proliferación del trofoblasto. Va a haber una degeneración hidrópica de las vellosidades coriales y la producción de gonadotropina humana acompañada o no de embrión o feto. La incidencia en México va a ir de 2.4 por cada 1000 embarazos. Y se van a incluir 4 formas clínico-patológicas, que va a ser la mola idiatiforme, completa o clásica, incompleta o parcial, que va a ser la de la imagen de la derecha. Se supone que yo había leído que en la enfermedad trofoblástica estaba estrictamente contraindicado hacer una histerectomía. Se supone que esta es una histerectomía con una mola idiatiforme. También puede ser una mola invasora, un coriocarcinoma, que este ya es maligno, un tumor trofoblástico del sitio placentario igual. Bueno, no está contraindicada la histerectomía, ¿eh? Mucho ojo con eso. Yo había leído eso, que porque hay varios tipos de... Ajá. No, pero decía ahí que porque era de alto riesgo para la mujer y que generalmente terminaba en sangrado, así, desangrándose. Dependiendo Hemorragia quién la haga. incontrolable. Por eso, dependiendo quién la haga. Dependiendo si es por cirujano general, si es por un médico inexperto o realmente por un especialista, que son los ginecólogos. De hecho, tiene sus especificaciones muy importantes para que no se queden con esa idea. Normalmente en las muelas no se les hace histerectomía, pero en algunos casos es necesario hacerles histerectomía porque ya es una mola invasora o una mola que ya tiene alteraciones. Entonces sí es muy importante. A veces las indicaciones son específicas. Entonces, no se vayan con esa idea, sino que tiene ya sus indicaciones específicas y obviamente dependiendo quién la haga, ¿no? Pero si es un especialista y con un vasto conocimiento, está totalmente indicado de acuerdo al problema de padecimiento. Y ustedes se fijan en la... Pasa la diapositiva anterior. Y ustedes se fijan ahí donde está lo que es la parte más roja. Está todo invadido y aparte tiene invasión hacia lo que es la porción del cuello, la porción del cérvix. Si lo puede señalar, doctora de la Cruz. A nivel del cérvix también está todo invadido y se ven las vacuolas en racimos de uva, que son los tipos blanco, está bastante, pero esta indicación habría que ver por qué mostraron y por qué se llevó a cabo la histerectomía. Ajá, es muy importante porque puede ser mola completa, incompleta, como lo acaba de decir. La incompleta tiene embrión y la incompleta sin embrión. Entonces es necesario ver cuál fue la indicación de esta histerectomía. A nivel cervical también está las vacuolas y está ahí toda la porción blanca en racimos de uva. ¿Ok? Adelante, doctora. Bueno, en estas hay que considerar que este tipo de molas elaboran la hormona gonadotropina humana, coriónica humana, en cantidades excesivas, por lo que funciona como marcador tumoral también, como dato. Factores de riesgos para que una mujer padezca de esto puede ser antecedentes de embarazo molar previo, adolescentes y mujeres mayores de 40 años, una desnutrición, es decir, baja ingesta de carotenos. Aquí sí, la verdad, por más que busqué, no sé por qué baja ingesta de carotenos. Nivel socioeconómico bajo, la presencia de embarazo gemelar y ser de raza oriental. Los datos clínicos sugestivos para el diagnóstico va a ser la hemorragia en la primera mitad del embarazo,
puede haber retraso menstrual o amenorrea. Va a haber dolor en el hipogastrio, un útero de tamaño mayor al esperado para la edad gestacional, expulsión transvaginal de vesículas, ausencia de latido cardíaco fetal y de partes fetales, aumento de síntomas neurogenerativos, es decir, las náuseas, mareos, dolor de cabeza, propios del sistema nervioso. Quistes ováricos bilaterales, es decir, las tecas luteicas, que es la imagen que tenemos aquí. El diagnóstico se va a corroborar mediante datos clínicos durante la exploración ginecológica y mediante la determinación de la hormona del embarazo, estudios de gabinete como la tele de tórax, un ultrasonido abdominal o endovaginal. Y el tratamiento para este tipo de embarazo se va a realizar preferentemente una aspiración manual intrauterina y se recomienda aplicar oxitocina a 20 unidades en 500 mililitros de solución cristaloide a goteo rápido por el alto riesgo de perforación uterina. Todos los tejidos que sean extraídos deben enviarse a estudio patológico para descartar algún tumor maligno. Y se debe considerar posibilidades de había visto que la había puesto. En bloque en pacientes con hemorragia de difícil control y con paridad satisfecha. Entre las complicaciones de estos vamos a tener que podemos tener hemorragia, hipotonía uterina, perforación uterina, crisis hipertensivas o tiroideas, el tromboembolismo, fiebre o sepsis. Y en caso de que en el estudio patológico salga con marcadores tumorales malignos, la paciente debe referirse a oncología. Tenemos también otras causas del sangrado en el primer trimestre que van a ser las infecciones cervicovaginales como la cervicitis o vaginitis, los traumatismos, es decir, relaciones sexuales o las exploraciones ginecológicas también. En esta imagen tenemos la foto de una cervicitis. Para el diagnóstico, para determinar la causa de sangrado, pues lo que vamos a hacer es que se van a tener diferentes parámetros. El principal, como en la mayoría, es la historia clínica, con los antecedentes de abortos previos, la sintomatología asociada y la fecha de última menstruación. Igual lo vamos a dividir, por ejemplo, como en todas las historias clínicas, en antecedentes hereditarios y antecedentes personales patológicos. Por ejemplo, cardiopatías congénitas o adquiridas, hipertensión arterial sistémica crónica, diabetes mellitus. Es importante considerar pues igual la diabetes durante el embarazo, los trastornos de coagulación, antecedentes de ingesta de anticoagulantes, padecimientos que afectan el sistema inmune, como ya sean congénitos o adquiridos, y la obesidad. Y en antecedentes obstétricos, que vamos a tener como los antecedentes de productos con malformaciones, embarazo múltiple, pérdida gestacional recurrente, diabetes gestacional, que es lo que les había mencionado, preeclampsia o eclampsia, restricción en el crecimiento intrauterino, la placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, cesárea, pues que haya tenido cesáreas anteriores, cirugías uterinas previas, perforaciones o lesiones uterinas previas, parto distóxico, hemorragia posparto, órbito o muerte neonatal. Y la exploración física, que va a hacer la evaluación del cervix y características del sangrado. Factores de riesgo igual, o sea, en general en la población tenemos obesidad, miomas uterinos, cirugía uterina previa, anemia o desnutrición, antecedentes de hemorragia en embarazo previo, edad menor de 16 años y mayor de 35, trastornos hipertensivos del embarazo, sobredistensión uterina, corioamnioitis, trabajo de parto prolongado, periodo de expulsión prolongado y episodios de episotomía medio lateral.
y pruebas complementarias que la mayoría son de gabinete, ecografía transvaginal, que lo que nos va a permitir es evaluar la viabilidad del embarazo y descartar embarazo ectópico, la determinación de la hormona del embarazo, que va a ser útil para evaluar la progresión del embarazo, el hemograma y grupo sanguíneo, que lo que nos va a ayudar es descartar anemias y evaluar la necesidad de inmunoglobulina anti-D en pacientes RH negativas. Como prevención en general, pues toma en cuenta que se deberían de tener como una planificación familiar para prepararte 3 meses antes para un embarazo. Manejo y tratamiento pues va a depender de la causa del sangrado, que ya se los mencionamos como más a fondo anteriormente, pero cuando hay amenaza de aborto pues se recomienda reposo relativo y control ecográfico. Cuando es aborto espontáneo, manejo expectante médico con misoprostol o quirúrgico con un legrado uterino, que igual se lo mencionaron anteriormente. En embarazo ectópico, tratamiento médico, metotrexato o quirúrgico, ya sea la salpingostomía o salpingectomía. Y el otro que es la mole hidroforme, evaluación uterina y seguimiento de los niveles de la hormona, y otras causas, que es el tratamiento dirigido a la infección o trauma identificado. En cuanto a la hormona, se recomienda que, ya sea el tratamiento que uses, siempre dejes de tener como un seguimiento en tu paciente hasta que ésta desaparezca por completo. Y bueno, eso ya es todo. Ya revisé bien mi información y era lo de la histerectomía. Dice aquí que estaba contraindicada. Se supone que por la posibilidad de favorecer diseminación cuando la mola era maligna. Exacto, cuando la mola metastásica, eso. es metastásica y todo, sí, ya lo que se le da es quimio o radio. Ajá, para tratar de evitar más la diseminación. ¿Sale? ¿Cuál es lo normal de la fracción beta? Para los 4, para Laura, de la Cruz, Lupita y Ángel. De la fracción beta. ¿Cuáles son los niveles normales de la fracción beta? Mayor a 100, ¿no? Depende del estadio que te encuentres de embarazo, ¿no? Eso lo dividen como por semanas. A ver, explícamelo. Pues se supone que de la primera a la segunda semana, de acuerdo a las tablas que encontré, era de 5 a 50 unidades por mililitro. De la segunda a la tercera ya es de 50 a 500, de la tercera a la cuarta es de 500 a 5000, de la cuarta a la quinta es de 5000 a 20000, de la quinta a la sexta es de 20000 a 50000, de la sexta a la séptima es de 50000 a 100000, de la séptima a la octava es de 100000 a 200000 y de la octava a la doceava es de 200.000 a 300.000. Fracción beta, no hormona gonadotropina coriónica. Perdón. Porque lo que me está dando es los niveles de hormona gonadotropina coriónica. Sí. La fracción beta, ¿cuál es el nivel o cuáles son los valores normales para decir si está embarazada o no? Y acuérdense que la fracción beta es determinada en sangre, en muestra de sangre. ¿Cuáles son los niveles? ¿O cuáles son los valores normales para saber y a qué edad de embarazo ya podemos determinar? Pues estoy viendo que valores normales para un embarazo tendrían que considerar arriba de los 25 unidades por mililitro. Por eso, pero ¿ahí está embarazada? ¿Y es un embarazo o no es un embarazo? No, ahí es embarazo probable. Para confirmado es más de 50. De 0 a 40 son los valores normales. ¿Es correcto o es falso? Correcto. Yo estoy viendo aquí que valores
valores normales tienen que ser entre 5 y 25. De la fracción Beta. beta, ¿sí? Entonces, lo que yo dije es verdadero o falso. Falso. Es falso. De 0 a 25 son los valores normales. Mayores a 25, o si tengo un resultado de fracción beta de 35, esa paciente está embarazada o está embarazada hasta no demostrar lo contrario. ¿Y en qué semana ya puedo yo determinar, realizar una fracción beta para poder decir que ya está embarazada? ¿A las cuántas semanas? A las 4. Sí, a las 4 ya no le baja su regla, pero yo ya puedo determinar. Después de la tercera semana, vamos a decirlo coloquialmente así. Después de la primera semana de ovulación, ya puede salir en una fracción beta si está embarazada o no. ¿Ok? ¿Qué es lo que ahorita están apostando las pruebas caseras? Hay una que se llama Hyperblue o algo así. Hyperblue o algo así que se llama. Clearblue. Ellas son las que determinan que apenas lleva 3 semanas de la fecha de última regla y hace la determinación y ya puede saber si está embarazada o no, para decir si ya tiene 1 o 2 semanas de embarazo. Ajá. Entonces, supongamos que yo arreglé el día, ¿cómo estamos hoy? A 6. Yo arreglé el día 12 de febrero y estamos a 6 de marzo y yo me hago la prueba de la fracción beta. ¿Cree que pueda salir positivo o negativo? Va a salir positivo ya. Si yo estoy embarazado, ¿verdad? Uh-huh. Yo tuve relaciones sin cuidado ni nada y me hago la fracción beta, puedo estar embarazada. Porque me tocaría a mí la regla hasta el día 12 de marzo, ¿no? 12 de la próxima semana. Pero yo con la fracción beta ya puedo determinar, ya estoy embarazado. Porque los niveles de la fracción beta ya me están saliendo ¿en qué? En 45, 50 o mayor a 25. ¿Sí me explico? Entonces es importante determinar la fracción beta en sangre. Y lo que acaba de decir precisamente la doctora Lupita y la doctora Daniela María Inés, es que después de que se evacúa el útero de la mola, tenemos que hacer un seguimiento de fracción beta. ¿A las cuántas horas? Después de evacuación. 24, de 24 a 72. Tiene que ser a las 72 horas, de 48 a 72 horas. ¿Y qué más debo de hacerle a esa paciente? ¿Un ultrasonido? Más o menos, pero ¿qué más? Pues el seguimiento de los niveles por un año. Ajá, ¿y qué más? Al mes, ¿cómo le hago? O a las 3 semanas de haber hecho el legrado, ¿qué tengo que hacer con esa paciente? ¿Ya la dejo ir así nomás y ya no le hago nada? Sí, doctora Lupita. Era la ultrasonografía, ¿no? No, hay que determinar la hormona gonadotropina coriónica o la fracción beta y sacarle una placa de rayos X del tórax. ¿Por qué? ¿Por qué le mando a hacer una placa de RX de tórax a esa paciente de seguimiento de mola? Le iba a decir que sí. Para ver si no hay metástasis. ¿Ustedes creen que sea para eso? ¿En una placa simple de tórax? ¿Para qué le mando a hacer una RX de tórax a la paciente de seguimiento de una posevacuación de mola? Uy, no sé, para ver si hay restos o algo así. No. Doctor Ángel 2.
No, desconozco, la verdad no, nunca había escuchado eso. Doctor Mauricio. La verdad es que tampoco sabía, pero por lo que encontré, se sospecha de una diseminación a los pulmones, pero suena muy raro. No, metástasis. No, no suena, es una diseminación, puede presentar una diseminación. ¿Por qué puede presentar una diseminación a los pulmones? No, pues ni idea. ¿Por qué yo le mando a hacer la placa y por qué puede presentar una diseminación a los pulmones? ¿Cómo se transmite a los pulmones? No, pues por... ¿Vía hemática? No, pero más o menos. Puede ser una vía. Doctora Jimé. Podría ser linfática o por continuación, ¿no? Exacto, linfático. Yo por eso ayer en la anatomía les hice hincapié en la referencia de que no me habían dado el drenaje linfático. ¿Se acuerdan? Entonces es bien importante por eso el drenaje linfático. A través del drenaje linfático, a través de la vía hemática, sobre todo linfático, se va y se disemina y puede manifestar alteraciones a nivel de los pulmones. Y lo que acaba de decir la doctora de la Cruz, que precisamente está prohibida la histerectomía cuando ya está muy invadido, hacer histerectomía, porque eso es como una mecha que va a desencadenar más rápido el pronóstico de diseminación más rápida y en 3 meses se muere la paciente. Hay pacientes que tienen un diagnóstico incierto, porque la verdad a veces hay diagnósticos inciertos, y que la única manera para poder determinar el diagnóstico incierto o sospechoso es hacer una LAPE, una laparotomía exploratoria de abdomen. Y cuando uno entra, chin, es cáncer. Y pues ni modo. Esa es la situación que a veces se presenta. Y haber entrado en abdomen y ver que era cáncer y todo, esa paciente en 3-4 meses ya está muerta. Porque eso provoca una diseminación masiva. Pues le digo, es con una mecha que la prende y ¡pum! Rápido se desencadena. ¿Por qué es la causa? ¿Por qué pasa eso? Ustedes están viendo oncología, ¿no? Sí. Creo que lo ven mañana o no sé cuándo lo ven. Sí, por el... Ay, Dios mío, ¿por qué era? Háganle la pregunta ahí al oncólogo, a ver qué dice el oncólogo. Pero sí es importante eso, ¿vale? Sí, ya Bueno, nos había mencionado. pues tengan bonito día, tengan buen fin de semana y el doctor Ángel ya tiene su tarea. El miércoles vemos primero la interrupción legal del embarazo y luego ya continuamos con los temas normales. Lau, para el jueves acuérdese que para de hoy en 8 el aula es a partir de las 10 para que estemos todos y se llevan su termo, su cafecito, por favor, se llevan, los quiero bien lúcidos, no los quiero perplejos, entonces los quiero lúcidos, si quieren echarse ahí un alcoholito, pues pónganselo, pero pónganse activos, ajá, un B8, un B7, o un no sé, pero los quiero activos, ¿sale? Entonces, quiero que me avise, por favor, que si va a ser en las galeras o va a ser en el nuevo edificio o en dónde va a ser, ¿sale? Para que nos dé la oportunidad. Doctora de la Cruz no se ha comunicado conmigo. Ya terminé yo de lo de la clase, entonces nos vemos el miércoles y el jueves en escuela presencial. La otra cuestión, ¿cuándo es el examen, doctora? Ya estamos próximos al primer examen. Ay. Pues las evaluaciones se tienen que entregar del 22 al 25 de marzo. Así es. Entonces, ¿cuándo creen que es el examen?
¿El 18? ¿Eh? 19 de marzo, ¿no? El 20. O 20. O sea, ¿ya están ustedes valorando quiniel o qué? No, porque el 22 es sábado, El 24. el 24. Es Nosotros vamos a hacer examen el día miércoles 19, 19. para que el día 20 ya tenga yo listo y el 21 ya las subo. El 21 ya quedan subidas. Entonces el examen va a ser de este jueves, perdón, sí es el 20, de este jueves en 15. O sea, en 8 días nos vemos y luego a los 8 días es el examen igual, en una ahí presencial en el aula. Pues me vuelven a marcar el aula, por favor, para que nos veamos el miércoles 20. Entonces, digo el jueves 20. Por lo pronto, pues queda ahorita en eso, ¿vale? Examen jueves 20 de marzo es correcto. Y nos vemos el 13, ¿ok? Sí. Bueno, tengan bonito día. Si quieren el Biogen 8, si quieren, compartimos una pizza, todos nos cooperamos y estamos en la clase y podemos estar comiendo. Yo permito eso, ¿En la ¿vale? mañana? Si quieren llevar alitas, pues también cooperamos todos y nos Unas llevamos unas alitas, ¿vale? Y si no, pues ya lo vemos. Solamente en el examen, pues eso sí, ya nomás autorizo café, ¿vale? Cuídense mucho, sigan, disfruten la guardia. Las guardias les ayuda mucho, les abre un poquito más los ojos. En algunas cuestiones son complementarias, e inclusive para perder el miedo. Luego ya algunos ya han instrumentado, otros ya han hecho otras cosas. Y ya nomás yo lo que quiero, el objetivo principal es que se ganen a los residentes ahorita que hay menos para que en determinado momento atiendan partos. El objetivo de terminar este curso, ustedes se vayan por lo menos atendiendo un parto, ¿vale? Ya han hecho tactos, ya los han dejado, pues gánenselos, ustedes traten de hacerlo. Luego la doctora que fue el lunes conmigo, pues ya entró a cesárea, ya hizo tacto, el domingo también hubo buena participación de la doctora que fue el domingo, inclusive estuvo ahí instrumentando y, o sea, estuvo muy bien. Pero nadie va el lunes. Es nomás cuestión de que le echen ganas. No sé cómo les fue ayer, doctora Mariel. Bien, Doc, todo bien. La verdad es que estuvo muy, muy, afebril al inicio. ¿Y entonces por qué maltrataron tanto al doctor Ángel? No soportó una guardia entre semana. Es que, muy mala suerte. bueno, por lo que nos comentan, hay veces en que a él sí le decían como de, puede irse a dormir, y a nosotros nunca nos ha pasado que nos dormimos nada, porque vamos de que hacer censos, laboratorios, admisiones, y pues le tocó estar en vivo toda la guardia, entonces. Ah, eso es bueno, muy bien. Pero el problema es que Ángel no soportó una guardia entre semana. Porque no hubo nada. Ok, O sea, está muy padre bien. cuando haces áreas o algo así, pero si no hay nada. Todos nos vamos a ver el sábado y nos vamos a ver el domingo los que van el domingo, ¿ok? Cuídense mucho. Un abrazo. Bye. Como todos decimos adiós. Ay, bonito día.